Amigos, bienvenidos a una edición más de Ciudadano TV. En esta oportunidad estamos con dos amigos mexicanos, con dos jóvenes políticos mexicanos, Michelle Miranda y Mike Peñaflor. Les agradezco mucho por la oportunidad de conversar conmigo en esta oportunidad y vamos a conversar sobre el reciente proceso electoral en México. El 6 de junio, México fue a las urnas a una elección parcial para elegir a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados y también para elegir a nuevos gobernadores y algunos otros puestos de gobiernos municipales y regionales. En esta oportunidad nos acompañan dos amigos mexicanos, que voy a proceder a presentarlos. Nos acompaña Michelle Miranda, ella es comunicóloga, tiene 27 años, fue electa como representante de México y América Latina para la Convención Anual de Jóvenes Políticos del Partido de la CDU de Alemania. Tiene estudios en políticas públicas y género, así como el fortalecimiento a la democracia en América Latina. También tiene estudios en marketing político, en gestión parlamentaria, gestión política y pública por diversas instituciones y es egresada de la maestría en gestión de la innovación pública de la Universidad Autónoma del mismo estado. Fue dirigente nacional de mujeres jóvenes de su partido, Acción Nacional, en el 2016 y vocera joven en medios de comunicación nacional de la campaña a la presidencia del candidato Ricardo Anaya Cortés. Actualmente trabaja con la sociedad civil organizada desde su partido en el estado de Querétaro. Asimismo, nos acompaña en esta oportunidad Mike Peñaflor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrados en Derecho Electoral por la misma universidad y con una maestría en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Desde los 15 años simpatizó con el Partido Acción Nacional y colaboró con la institución desde entonces. Se ha desempeñado como coordinador de Nueva Generación, coordinador de relaciones con organismos sociales, coordinador de capacitación e información, así como community manager de diversas dependencias del partido. Y ha coordinado campañas electorales en el tema de comunicación estratégica, tales como la campaña de la señora Josefina Vázquez Mota para la gobernatura del Estado de México, Maggie Fisher para la alcaldía de Miguel Hidalgo, Santiago Taboada para la alcaldía de Benito Juárez, entre otras. De igual forma, participó activamente en la empresa Social Media Manager Talk en temas de comunicación y marketing. Administra las asociaciones civiles Melate y Jóvenes Transformando. Actualmente se encuentra impartiendo clases a jóvenes de preparatoria para la materia Problemas Sociales y Políticos y Económicos de México. Cursa el doctorado en Comunicación y Marketing Estratégico en la Universidad Anáhuac y es secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Michelle, Mike, muchísimas gracias por acompañarme esta noche y les agradezco mucho por la oportunidad de conversar sobre el proceso electoral en México. En primer lugar, quiero que entre los dos nos expliquen o nos hagan un resumen sucinto de los resultados de estas elecciones parciales en México, elecciones que también se han tomado como una evaluación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a las urnas en el 2018, llegó al poder en el 2018 y con un fuerte apoyo popular, y le ha impreso a la presidencia de México, creo, una serie de características de acuerdo a su liderazgo político y quizás a la fuerza de su personalidad, ¿no? Que hace parecer que era un importante fenómeno político, ¿no? Entonces, ustedes como integrantes del Partido de Acción Nacional, quiero que nos hagan una pequeña introducción de los resultados que se han dado en esta jornada electoral.
Tú, Mike, si quieres. Está bien, Mish. Pues primero que nada agradecerte, la verdad, Héctor, estoy muy contento de estar el día de hoy contigo en este espacio y por supuesto con Mish Miranda, que es una mujer a la que yo admiro y con la que he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo aquí en México para el Partido Acción Nacional y para Acción Juvenil, que es el área donde crecimos. Y bueno, la verdad es que el escenario ha sido muy complejo, trataré de hacerlo lo más breve posible, porque finalmente el proceso que nosotros nos enfrentamos en este año, en 2021, inicia desde el año pasado formalmente, pero pues deriva en una situación muy crítica, en una crisis social, en una profunda crisis económica que se está viviendo, una crisis de salud derivado de la pandemia también, pero también de la irresponsabilidad del gobierno que no supo tomar decisiones en el momento y tomar acciones en atención a la problemática que se estaba viviendo, ¿no? Y que se sigue viviendo en México. Entonces, partiendo de ese sentido, pues naturalmente se conformó una coalición de partidos políticos, una coalición de partidos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y naturalmente este proceso pues no fue nada sencillo, ¿no? Significó una alianza en diferentes distritos electorales. Esta elección nos llevó a elegir al menos 500 diputados federales, que es la conformación de la Cámara de Diputados, pero además de poco más de 20,000 cargos de elección a nivel local. Es decir, nos enfrentábamos ante un proceso enorme, un proceso de elección muy grande y en el que pues nuestra autoridad electoral, la verdad, el Instituto Nacional Electoral ha sido un organismo que ha evolucionado durante los últimos 35 años y pues hoy se encuentra realmente fortalecido, tiene una estructura, una capacidad de planeación en el cual esta misma autoridad, este árbitro electoral, pues tiene la confianza de los mexicanos y desde ese principio pues las cosas no pasaron de la forma en la que esperábamos, ¿no? El presidente en México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una conferencia matutina diaria a las 7 de la mañana y todos los días se dedicó a denostar a los partidos opositores, a los grupos empresariales, a mexicanos trabajadores, a los movimientos de mujeres que exigían sus derechos y entre ellos pues también a la autoridad electoral. Entonces pues ya se imaginarán el proceso tan desgastante que se vivió y que bueno, derivó en unos resultados pues que estaremos platicando el día de hoy. Michelle. Gracias, Héctor. Igual, muy agradecida y contenta de estar aquí en este espacio para dialogar, platicar. Y bueno, con Mike, que quiero muchísimo, igual es un gran amigo y aliado de México, de muchas aventuras, además. Pues platicarles que yo creo que, como menciona Mike, fue una contienda complicada. Y creo que la coalición ayudó mucho a poder rescatar muchas candidaturas o muchos espacios de toma de decisión que no se tenían contemplados, porque de otra forma los partidos en lo individual no hubieran logrado esta mayoría pues en una candidatura conjunta. Ya lo platicaban y te decía hace ratito, Héctor, que este libro me parece sumamente importante para reflejar todo lo que tiene que ver con las coaliciones y cómo hacer que una democracia no muera. Cuando en otros países históricamente llegaban personas polarizadoras, populistas, como lo es Andrés Manuel, arribaban estrategias de personas, bueno, más bien personas y partidos, obviamente instituciones que históricamente habían sido de ideologías adversas, a unirse, coincidir contra un populista radical, ya sea de izquierda o de derecha, pero que no quería y que no respetaba la democracia, ni las instituciones públicas, ni a la democracia en sí misma. Entonces, creo que este reflejo de actitudes populistas que vemos, como lo que mencionaba Mike, de utilizar los medios de comunicación masiva para abarcar todo lo que puede, ¿no? De denostar, de no obtener este reconocimiento plural, ¿no? De lo que tiene que existir en México, ¿no? Las voces distintas que nutren, que contrastan y que generan una retroalimentación real, ¿no? Que hacen un contrapeso. Entonces, bueno, bajo este contexto, creo que Acción Nacional logró una buena estrategia como oposición de poder impulsar un poco la mayoría en el Congreso o a salvar un poco, al menos que no tuvieran ellos todo lo absoluto de ese lado. Tal vez no se logró lo que se esperaba o lo que hubiéramos deseado. Sin embargo, creo que sigue existiendo esta voluntad cívica de salvar la democracia en México y grupos empresariales presentes e impulsando
tanto políticas públicas como activismo para defender el país. Uh-huh. A ver, me gustaría comentar, si estoy en lo correcto, la Alianza Va por México ha estado conformada por el PAN, el PRD y algún partido más. Luego también me parece que Morena y el Partido Verde van en otra alianza con el PT. Así es. Y el Movimiento Ciudadano ha decidido, y otros partidos más pequeños, han decidido ir por su cuenta. Sí. Y entiendo que lo que finalmente se ha logrado es ponerle cierto límite al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que no aplique reformas constitucionales o intervenga en organismos que son autónomos, como el Banco de México y otros organismos, ¿no? ¿Ese objetivo se ha logrado? O sea, la 4T va a ser ahora controlada. ¿Han vencido a la 4T o la 4T se ha encogido y ahora es más manejable? Si quieres tú primero, Mike, y luego ya. Sí, bueno, pues lo que dice Michelle es muy cierto. La neta es que este proceso no fue nada sencillo, ni para los opositores, pero tampoco para el gobierno, para el régimen que hoy está en nuestro país. Tampoco ha significado un día de campo. Y creo que eso era lo más importante, porque ellos en enero visualizaban un triunfo total y las mediciones nos indicaban que prácticamente Morena, al participar como partido del gobierno, como una sucursal del gobierno, tenía prácticamente todas las de ganar. Y bueno, ¿qué es lo que definieron los partidos, tanto el PAN como el PRI como el PRD? Pues conformar una alianza en común que frenara las aspiraciones del presidente, primero para cambiar la Constitución y segundo para reelegirse, que eso también es muy preocupante. Pero además, el hacer modificaciones en organismos autónomos como el Banco de México, que es quien pues tiene el control de la economía, de las finanzas en este país, de la emisión, por ejemplo, de los billetes o de la moneda mexicana. Además, la intromisión en organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, que como ya te había comentado, pues es un organismo que ha costado muchísimo esfuerzo de poder consolidarlo y que es netamente autónomo por su conformación, con un consejo, con sus secretarías técnicas, con las juntas con las que opera. Entonces, por ese lado, parecía muy peligroso que el presidente, que un solo personaje, que un solo mexicano tuviera el control de tanto poder. Entonces, pues el mensaje fue muy claro y creo que lo que comentas, Héctor, es muy cierto. Al final del día se logra contener de tal manera este uso que hace el gobierno electoralmente, porque la realidad es que el presidente ha estado en campaña desde el primer día que entró al poder y también la realidad es que han utilizado los programas sociales en beneficio de las clientelas electorales que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, pues había que hacer el mayor de los esfuerzos para la jornada electoral, para la campaña que se vivió. Y me parece que los resultados son favorables en el sentido que impiden que Morena obtenga una mayoría constitucional que les permitiera modificar la Carta Magna, pero también que frena sus pretensiones en el sentido de una reelección o de una probable modificación de la Constitución y que podría medrar al final del día la democracia en nuestro país. Ok. Michelle, ¿tú ahí qué opinas? Sí, lo mismo que comenta Mike, que por lo menos, o sea, se llega a esta contención de salvar las instituciones y de no tener tanto privilegio para poder modificar todo a gusto y ocurrencia del presidente, lo cual es muy delicado porque de repente también, por ejemplo, la eliminación de algunos programas para temas de salud, cuando llegó la pandemia, devastó totalmente muchísimas familias y desordenó todo el sector salud en el sentido de que los servicios públicos no podían abastecerse y no había medicinas. También no es posible que México siga sin tener vacunas, ¿no? Cuando Estados Unidos ya estaba vacunando hasta a los turistas, ¿no? México todavía no termina de vacunar personas, solamente van en personas de 50 años.
Y creo que es sumamente delicado que ya a 1 año y medio de la pandemia continuemos con estragos, con muchas consecuencias, tanto económicas como de salud, que obviamente siguen afectando y poniendo en crisis el país. Ya un poco, no cambiando de tema, pero yéndonos a lo que comentábamos de los candidatos que fueron asesinados, también una crisis de seguridad gravísima. Entonces, el país no puede continuar dejándose gobernar por personas que no tienen la voluntad de generar planes de gobierno que de verdad salvaguarden el bienestar de los mexicanos. Solamente están ahí viendo qué pasa y qué se les ocurre, ¿no? Entonces, pues sumamente grave y muy importante que la gente siga participando, siga involucrándose y siga generando formas de activarse socialmente, no nada más a través del voto, porque también eso es vital, ¿no? Mantenerse, digamos, presente en las actividades del gobierno y las actividades del Poder Legislativo también. Ustedes están escribiendo un gobierno altamente ineficaz, pero creo que el presidente Manuel López Obrador sigue manteniendo un amplio margen de popularidad. ¿A qué creen que se debe ese fenómeno, ¿no? O sea, un gobierno que no logra resultados, pero que su máximo líder sigue siendo popular, ¿no? ¿Se debe a la personalidad de López Obrador? Si quieren me la avento yo. Creo yo que tiene que ver mucho con esta forma en la que él emplea los simbolismos, ¿no? Como un poco decir, bueno, yo soy del pueblo, yo hablo mal, yo generar mucha empatía, ¿no? Y esta cuestión como de hablar mucho, repitiendo mucho las mismas oraciones y haciendo un posicionamiento del mensaje, pues, de populista, porque al final es eso, populista, de decir, hay austeridad, yo no estoy gastando, y la gente creyendo que hay verdaderamente un cambio porque está pasando esto y nada más porque él lo dice. Entonces, la realidad es que es grave porque no porque él esté mencionando que suceden esas cosas haya resultados o consecuencias positivas de esas decisiones públicas. Entonces, creo que él ha hecho una gran estrategia de comunicación, pero comunicación populista, y que es al final una manipulación ante la ciudadanía que va a cobrar muchas vidas, ¿no? Bueno, Claro, también sí. yo creo que ahí, digo, complementando lo que comenta Mish, la realidad es que la comunicación del presidente es cotidiana, pero además es muy constante. Es un presidente que como nunca se ha dedicado a estar dando conferencias de prensa todos los días y que constantemente las personas observan noticias tanto en los televisores como en sus cuentas de Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Entonces, es un presidente que en estos momentos en cualquier democracia pues se encontraría realmente desgastado. Sin embargo, pues siempre tiene como o busca ser empático con ciertas causas que siempre ha promovido y muchas veces hace a un lado las críticas, los señalamientos y, por ejemplo, los colectivos de mujeres que son feministas los señala constantemente, los señala como parte de la mafia, del poder, que él es una estructura, una narrativa que él ha consolidado durante poco más de 20 años en este país. Entonces, la realidad es que en eso también se podría basar la popularidad. Y también hay que ser muy claros, los programas sociales que están utilizando en atención y en beneficio de ciertos sectores que son aliados o que son clientelas del partido en el gobierno, pues naturalmente tienen efectos, ¿no? Poco más de 20 millones de mexicanos hoy reciben un subsidio o reciben un apoyo económico o reciben un depósito por parte del gobierno y naturalmente existe una opinión favorable a ese tipo de prácticas, ¿no? Y por supuesto a quien encabeza el régimen. Ok, entonces lo que me están diciendo es que Andrés Manuel López Obrador siempre está girando en torno a algunas ideas. Por ejemplo, también he visto que explota mucho, por ejemplo, el tema del famoso avión presidencial. Es una persona experta en exacerbar las diferencias, ¿no? Y creo que después de estas elecciones viene, por ejemplo, una consulta sobre el destino de los expresidentes y también una serie de consultas populares que las ha empezado a aplicar inclusive meses antes de asumir la presidencia, como por ejemplo esta consulta que hizo para cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. O sea, trabaja muy bien ahí con los temas de la consulta popular, que no necesariamente son consultas legales, ¿no? A ver, una realidad de eso,
es que esas consultas participa un porcentaje pírrico de la población. O sea, la mayoría de las consultas que se han hecho previamente no están ni bien planteadas ni bien fundamentadas, están o se encuentran, no son imparciales, las organiza el propio partido en el gobierno. Entonces, en México, naturalmente ya hay una madurez, en cierto sentido, de nuestros organismos electorales. Entonces, pues hoy los mexicanos tienen mayor confianza y depositan mayor credibilidad en instituciones como el Instituto Nacional Electoral que, por ejemplo, en los políticos o que en los propios partidos y que en el presidente. Entonces, por eso, para un personaje como este presidente le parece tan preocupante que una institución esté tan fortalecida y que obviamente tenga números más favorables que los que él tiene, ¿no? Uh-huh. Michelle, ¿tienes algún punto respecto a ese tema? No, adelante, adelante. Yo quería hacerles ayer vi las proclamaciones de los triunfos y me sorprendió que varios candidatos de distintos partidos se declaraban ganadores. Entiendo que, bueno, lo que he entendido es que en México cada partido más o menos lleva sus famosas encuestas de salida y de acuerdo a esos resultados van diciendo, bueno, nosotros hemos ganado, ¿no? Ya tenemos resultados oficiales, todavía falta que el conteo se termine. ¿Cómo la estructura del Estado federal, de la República Federal de México, impacta en procesar estos resultados? Tú, Mike. A ver, yo creo que una de las realidades es que es un proceso bien complicado, ¿no? En el que participan, bueno, dentro de la lista nominal son poco más de 90 millones de mexicanos que tienen la oportunidad de votar, pero votaron alrededor del 48, el 50%, menos del 50% de los que tenían posibilidades de votar, lo cual es una cifra muy notable porque generalmente en estos procesos intermedios, estos procesos que como bien decías, Héctor, son procesos de evaluación al régimen, en este caso al régimen en turno, en su caso pues a los gobiernos que se tuvieron, y también es una evaluación pues a las propias prácticas de los gobiernos estatales, pero también de los partidos. Entonces, generalmente en este tipo de votaciones solamente votan alrededor del 40% del electorado. Ahora lo hicieron poco más del 50%. Y hubo, la verdad, una movilización a nivel nacional de votos bastante amplia, especialmente en la Ciudad de México, en el Valle de México, que congrega a un gran porcentaje de los votantes, ¿no? En la Ciudad de México, al menos y su área metropolitana, vivimos cerca de 22, 23 millones de habitantes. Entonces, la realidad es que, bueno, aquí se suscitó una situación atípica en la que nunca, desde que se hacen elecciones en la Ciudad de México, porque antes era parte de un distrito federal del gobierno federal, en ese sentido, nunca habíamos logrado, o se había logrado por parte de la oposición, la mitad más una de las alcaldías, ¿no? A lo máximo se llegaban a 6, que era en ese caso de 16, pues un porcentaje menor. Ahora se logran al menos 9 o 10 de esas alcaldías, lo cual demuestra que había una insatisfacción muy fuerte al gobierno federal, pero también al gobierno local, que es del mismo partido. Y en ese sentido, ahorita el proceso pues nos ha indicado que existe un cómputo previo que se llama PREP, que se puede consultar por internet. Me parece que es una de las, pues de las características o de las actividades que presenta el INE, muy rápidas y para dar la mayor certeza posible. Es un cómputo que se hace rápidamente con las actas que se van recuperando de cada una de las casillas, pero además hay cómputos que se realizan dentro de las juntas distritales, los conteos pues que se llevan a cabo y que al final del día dan fe de quién gana una elección, ¿no? Entonces, pues se lleva un conteo literalmente de un voto por voto y a través de eso, pues se resguardan los paquetes electorales y dentro de estas juntas, hoy, pues los representantes de todos los partidos políticos continúan haciendo conteos en este mismo momento y así lo harán los próximos días
hasta que se defina un ganador, y en su caso que exista alguna impugnación o alguien no esté de acuerdo, alguna de las partes no esté conforme con esos resultados, podrá presentarse frente a las autoridades electorales, que en este caso pues es el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, para presentar su correspondiente juicio de impugnación, ¿no? Entonces, el proceso aún es largo, el proceso aún nos indica que la jornada no termina, ¿no? La jornada como tal de votos ya se realizó, pero el proceso continúa, y en ese mismo sentido aún están trabajando representantes de todos los partidos, también el Instituto Nacional Electoral, para declarar quiénes son los ganadores formalmente, pero aún así hay quienes pues están en una elección muy reñida. Entonces pues varios de ellos se han declarado ganadores, hay otros que ya se han convencido de su derrota y han reconocido que los resultados no les favorecen. Me parece que, como ya se tenía previsto desde varias semanas antes, habrá un proceso de impugnación en diferentes partes de la República. Perfecto. Ahora, ustedes hacen mucho énfasis en el tema de la construcción del Instituto Nacional Electoral, y creo que ahí habría que comentar, y voy a comentar, y si me equivoco, me corrigen con toda confianza. Antes creo que la autoridad electoral dependía de la Secretaría de Gobernación. Y, por ejemplo, en el proceso electoral del 88, el famoso señor Bartlett, que creo que ahora es colaborador de Andrés Manuel López Obrador, protagonizó una caída, ¿no?, del sistema en el 88, y de ahí vino, en la elección de Salinas de Gortari, vino todo un cuestionamiento a esas elecciones, ¿no? Entonces, creo que en un país claro, es un país federal, pero con un presidente muy fuerte, con presidentes muy fuertes, creo que es muy importante que ya se tenga una institución independiente, ¿no? Ahora, Andrés Manuel López Obrador le ha pegado mucho, ¿no?, en las mañaneras al trabajo del INE, ¿no? ¿A qué se debe este ensañamiento con esta institución? Yo creo que debe de ser un tema que tiene que ver mucho con que, por supuesto, esto da certezas pues democráticas, y a Andrés Manuel no le gusta la democracia. Andrés Manuel no es una persona que defienda los ideales de un ciudadano que vote y diga, ya no te quiero aquí. Entonces, creo que él quiere volver a esos años en donde era una dictadura, casi dictadura priista, que decidía qué se decía en los medios de comunicación, que decidía qué sucedía, cuál es la narrativa, qué hacía el ciudadano, qué hacía el gobernante, además como de entidad federativa, es decir, había un centralismo en las decisiones del gobierno que recaían absolutamente en el peso del presidente nacional, es decir, las entidades federativas no tenían un poder autónomo de operación presupuestal, de trabajo, y creo que todo ese tipo de cosas, ese crecimiento gubernamental lo aportó mucho la transición democrática del año 2000 con el PAN, que empezó a crear esos organismos como el INEGI, que tiene que ver con las personas que evalúan todas estas políticas públicas, que generan estadísticas, que pueden decirte, ¿sabes qué? Este programa sí funcionó, este no, vamos así en asuntos de migración, no sé, creo que la preocupación del presidente simplemente está en pararse frente al público, hacerse el gracioso y determinar que de ese modo se puede sacar adelante un país. Entonces, sumamente grave, porque además creo que el INE ha hecho aportaciones a nivel político y cívico muy importantes. Por ejemplo, todas estas acciones afirmativas que han permitido la participación de las mujeres y que han defendido los asuntos de la violencia política, tanto de género como política en general. Uh-huh. Y mencionar, por ejemplo, ahorita 6 de 7 candidatas que iban a elegirse son mujeres, gobernadoras. Entonces ganaron 6 mujeres gobernadoras la elección, lo cual es sumamente satisfactorio, que aunque a lo mejor no son de mi partido, pues hoy tienen la oportunidad de tomar decisiones y salir adelante, ¿no? Y seguir participando y haciendo frente como género. Perfecto. Maika, ¿tienes algún comentario al respecto? Pues a grandes rasgos sí, o sea, al final la Acción Nacional ha contribuido para
para que como fuerza política se logre la democratización del país. No ha sido nada sencillo, ha requerido un esfuerzo de muchas y de muchísimos mexicanos que han estado comprometidos y que justamente observaron un deterioro institucional, un deterioro social, un deterioro legal dentro de este periodo de gobierno. Entonces, naturalmente existió el día de ayer, en la elección del 6 de junio, una profunda convicción democrática de mexicanas y mexicanos en todo el país que decidieron salir a las calles únicamente con la intención de frenar a este gobierno, al menos en la Cámara de Diputados a nivel federal. Y me parece que eso es muy acertado, porque al final del día, el que nosotros podamos emitir nuestra opinión, el que hoy pueda dar una entrevista, el que hoy pueda estar platicando acerca de temas políticos, requiere necesariamente la libertad de expresión, de la salvaguarda de los derechos humanos. Y hemos visto en otros países, especialmente en América Latina, cómo ha existido un deterioro institucional, pero también un deterioro de las libertades derivado de gobiernos populistas, ¿no? Muy similares en su actuación al gobierno que tenemos el día de hoy. Entonces, yo también creo que el órgano electoral pues, ha ido evolucionando y naturalmente ha llevado un proceso que se llevó con casi el 99.80% de las casillas instaladas, ¿no? Que eran más de 130,000 casillas que se instalaron en todo el país. Eso requiere un esfuerzo gigantesco de un país que es tremendamente grande, pero que además es también muy poblado. Entonces, me parece que esta perspectiva de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, pues nos convocó a muchísimos mexicanos a una elección atípica por la situación que se vive con un presidente que pareciera que en lugar de ser un jefe de Estado, se convierte en un jefe de partido, y en ese sentido es la actitud que ha tenido durante los últimos 3 años como presidente, ¿no? Un presidente de un partido político y no tanto de una república federal. Efectivamente, hay algunas opiniones de las que he podido revisar en las redes que dicen que inclusive Andrés Manuel López Obrador quería empezar un proceso como el venezolano, ¿no? De empezar a cortar todos los contrapesos constitucionales que permiten que haya un sistema democrático en México. Para evitar ello, vienen nuevas elecciones o procesos, por ejemplo, de consulta sobre el destino de los expresidentes, y en el 2024 vienen las elecciones generales. Allí, ¿cuán importante es que las alianzas o la alianza Va por México se mantenga o se fortalezca, ¿no? Porque también, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ha decidido ir por su lado y me parece que no le ha ido tan mal, ¿no? O sea, ha tenido también buenos resultados. Allí, ¿ustedes qué opinan respecto a mantener la alianza o a fortalecerla? Mike. Bueno, a ver, una de las situaciones que se vivió derivada de la propia campaña, pues es justamente entender cuáles eran las dinámicas que tenían cada uno de los partidos y tratar de contribuir de cierta manera con candidatas y candidatos que fueran de unidad dentro de estos partidos, pero que además convencieran a la ciudadanía, ¿no? Entonces, no solamente fue una alianza entre partidos, también fue una alianza con ciudadanas y ciudadanos que se convirtieron en candidatas y candidatos en todo el país. Estos resultados, pues, nos indican que Morena pierde 50 diputados federales, y esos 50 diputados federales los logra obtener la Alianza Va por México para crecer dentro de sus bancadas, ¿no? Que me parece que eso ya de por sí es un éxito. Por otro lado, existe un partido que es el partido del Movimiento Ciudadano, que si bien logra una gubernatura, no crece más allá de 3 o 4 diputados a nivel nacional. La realidad es que Movimiento Ciudadano, como vía particular, lo único que logró fue salvaguardar su registro, gana la gubernatura, pero pierde totalmente el Congreso local, pierden las alcaldías, únicamente ganan la capital, porque es un partido que demuestra ser más de personajes que de causas. Y eso lo indica su propia elección y el alcance que tuvieron, ¿no? Al final del día, como opción política, me parece que es loable, es necesaria, qué bueno que participa, pero me parece que pudo haber contribuido más dentro de la coalición. Sin embargo, pues es respetable la decisión que tomaron sus militantes. Lo que sí es cierto es que no tuvieron un crecimiento
brutal, como tuvieron otros partidos aliados de Morena, por ejemplo, que dentro de su coalición, el Partido Verde, que tiene todo menos ser verde, pero es un partido que juega como bisagra ahora en la nueva dinámica política que se conforma. Entonces, desde mi perspectiva, bueno, las opciones políticas hoy se han presentado frente a la ciudadanía y al final a cada una les ha otorgado la posición que les corresponde. Y bueno, la intención es como oposición el seguir conformando este frente, esta alianza, ante los disparates y las ocurrencias que este gobierno tiene casi todos los días. Ok. Ahora, Michelle, ¿tú tienes ahí alguna opinión al respecto? No, continuemos. Hay algunas opiniones que he podido encontrar respecto a que quizás antes de estas elecciones, en algunas votaciones importantes en la Cámara de Diputados, habían diputados como que justo no iban a votar, se desaparecían en votaciones importantes. ¿Qué garantías hay de que esta alianza que se ha conformado pueda mantenerse y que no respondan a simples intereses de grupo, ¿no? También he escuchado muchas críticas respecto al Partido Verde que ha subido su precio, que es como, no sé, me da la impresión que es como un mercenario, ¿no? Que está buscando acoplarse en este caso, acoplarse a Morena, ¿no? Que esas críticas, esas etiquetas en mérito a qué factores se han construido. Pues me parece que los diputados, tanto federales como en el Senado, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Llegaron personas al Congreso sin tener la menor idea de qué hacer y qué funciones cumplía un legislador. No porque yo exija o considere que hay que tener un expertise académico tan pulcro, porque también la representación justo es eso, ¿no? Representar cierta población. Sin embargo, creo que por lo menos conocer un poco de tu labor y la importancia al menos de que eres otro poder, ¿no? Y no pensar que estás a merced del presidente, ¿no? Tú eres un legislador. Tú tienes que pedirle cuentas al Poder Ejecutivo, no ponerte a su disposición y a sus reglas y a sus ocurrencias. Creo más bien sí que el Partido Verde, claro, bueno, y muchos más han sido satélites, ¿no? de estos fuertes partidos y nada más se dedican a ver qué sacan de ahí, ¿no? Además también me parece muy importante que estos partidos políticos no están formando ciudadanía ni formando cuadros, sino utilizando el mismo presupuesto, que la parte es presupuesto público del INE, pues para hacer propaganda y propaganda que sume a quien en ese momento tengan como jefe en turno de forma mercenaria. Entonces creo que se ha desprestigiado esta labor como partido político de formación de perfiles, de escuela ciudadana, de actividad democrática, que pues ha mermado totalmente también y ha generado un descontento social en decir, bueno, pues yo, ¿para qué sigo votando por los partidos si siguen peleándose entre ellos y haciendo justo este trabajo de élite? Y creo que hoy la diferencia está en esos políticos que visitan las calles, que siguen escuchando, que siguen generando un vínculo real con las necesidades de la sociedad civil organizada, fortaleciéndola y trabajando de la mano con lo que México necesita, ¿no? Uh-huh. Mike. Bueno, la realidad es que la conformación de nuestro sistema de partidos ha sido muy singular, ¿no? Hoy en día se vive un ambiente de, pues sí, de oportunidad para quienes decidan conformar un partido político, pero también de vigilancia, ¿no? De absoluta fiscalización. Y ahí, pues la autoridad electoral se ha especializado justamente en eso, ¿no? Me parece que el que hoy la ciudadanía le dé su voto o no a un partido político, a una opción, me parece que es importantísimo porque no solamente le das el voto de confianza, sino además el voto para que esta institución tenga recursos para poder movilizarse, porque finalmente, como decía Mish, en México existe un financiamiento público, el dinero de todos los mexicanos se recupera a través de los impuestos y una parte se va específicamente para que los partidos hagan activismo político. Y en ese sentido, por ejemplo,
al menos 3 de los nuevos partidos que el INE y las instituciones electorales habían aprobado su registro, pues no lograron conservarlo porque no obtuvieron ni el 3% de la votación a nivel federal, por lo que tendrán que desaparecer, y fue debut y despedida, ¿no? Lo cual me parece que es muy bueno porque permite, de cierto sentido, darle el poder al ciudadano para que éste defina qué opción política debe de seguir y cuál ya no cuenta con el apoyo social o nunca contó o contó durante un tiempo determinado y ahora no tiene ese apoyo, ¿no? Entonces, ahora el ciudadano tiene ese poder para decir, ¿te quedas o te vas? Y en ese sentido, además, ¿cuánto es el apoyo, no solamente de confianza y política, el poder político que se otorga, sino además del poder económico que se le presta a cada institución política para que haga cada una de sus campañas? Perfecto. Y finalmente, ustedes como militantes del PAN, ¿cuál es el compromiso de ustedes y de su partido para fortalecer la democracia en México, que aparte también se ve afectada por un tema de seguridad? Hay 91 candidatos que han sido asesinados, han habido muchos casos de violencia. ¿Qué cosas como jóvenes políticos y como integrantes del PAN van a hacer para que la democracia mexicana se siga preservando y cada vez sea un mejor sistema? Bueno, yo creo que una de las cosas que es fundamental es vigilar a los nuevos gobiernos que inician con Acción Nacional y con esta alianza, ¿no? Al menos en la Ciudad de México tenemos particularmente estas nuevas alcaldías, que son alcaldías que concentran un número muy grande de personas, ¿no? Alcaldías que hoy gobiernan a 2, 3 millones de personas por alcaldía. Entonces, que tienen una obligación, una responsabilidad muy importante en los próximos 3 años. Pero además, bueno, Michelle vive en uno de los estados de la República donde Acción Nacional avasalló, arrasó completamente, que es Querétaro. Y aquí en la Ciudad de México también nos fue muy bien. Y en aquellos lugares en donde probablemente la oferta política de la coalición y del propio partido pues no hayan sido las suficientes o las necesarias para el proceso que se vivió, pues naturalmente habrá que hacer una evaluación pues de lo que ocurrió, de lo que se puede mejorar y de lo que se debe de consolidar. Acción Nacional se convirtió en la segunda fuerza política contundentemente, ¿no? En el dique de contención frente a pues a las ocurrencias de este gobierno, a las locuras que se plantean desde el Palacio de Gobierno. Pero además, Acción Nacional logró las principales alcaldías de las capitales en los estados. Entonces fue una situación que, si bien no podría decir que es la misma, podría asemejarse a cuando el régimen del PRI en sus años más gloriosos ganaba las gubernaturas, pero Acción Nacional avanzaba en las capitales. Que así fue, por ejemplo, como se ganó Querétaro, que se ganó Guanajuato, que se ganó San Luis Potosí, o que se ganaron varios estados de la República. Es decir, hoy Acción Nacional tiene la enorme oportunidad de refrendar esos apoyos a nivel local en las capitales de los estados, y a partir de ahí puede empezar a consolidarse como una apuesta política para las gubernaturas. Entonces, en ese sentido, me parece que mucho dependerá de los trabajos que se realicen por parte de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales que ya se confirmaron la victoria el 10 de junio, pero además dependerá de lo que nosotros hagamos vigilando, exigiendo mejores cuentas y por supuesto compartiendo tanto los resultados, pero también señalando las deficiencias que como institución y también como gobiernos pudieran tener, porque creo que eso es lo que hoy la ciudadanía es de lo que más está cansado, y también como parte de quienes fuimos a votar, pues también lo hicimos convencidos de que sí urge un cambio de rumbo para el país, y naturalmente eso solo podrá ocurrir con pues la vigilancia, con la observación constante de quienes hoy estarán gobernándonos. Perfecto. Michelle. Sí, yo para cerrar creo que efectivamente siempre es importante voltear
y preguntarse qué se hizo bien y qué no estuvo tan bien, ¿no? Y siempre estar receptivos a las nuevas propuestas, a la retroalimentación y entender que también los tiempos comienzan a cambiar y comienzan a ser un poco más exigentes y que por supuesto que atender las necesidades de la gente allá afuera es primordial. Escuchar, dejarse de privilegios y de ciertas actitudes que de pronto por supuesto que molestan y por supuesto que cuando llega otro grupo de personas y quiere aparentar que no está haciendo uso de esos privilegios y que utiliza estos simbolismos para convencer, pues por supuesto que de pronto puede llegar a parecer que sí van a hacer un cambio, ¿no? Entonces, de pronto sí ser muy observadores y muy atentos con este criterio de elección de perfiles que pueden estar manipulando y no generando verdaderamente un trabajo de fondo. Y decir que creo que México tiene que seguir avanzando para fortalecer la democracia, los valores democráticos y la cultura cívica. No nada más en un sentido del voto, como lo mencionaba al principio, sino con mecanismos mucho más abiertos, mucho más colaborativos y de inclusión tanto de los gobiernos como de las legislaturas de los estados de todo el país. Y nada, como lo menciona Mike, muy importante el trabajo municipalista, ¿no? El trabajo cercano, el trabajo de calle, que nos va a llevar a muchos triunfos y a cambiar la perspectiva en la que vemos las cosas en México. Les agradezco mucho por la conversación y les deseo la mejor de las suertes en su trabajo político. Y esta ha sido una edición más de Ciudadano TV. Les mando un saludo a todos los integrantes de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa y nos vemos y nos veremos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, Mish. Héctor, mil gracias. Gracias. Por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Besos a todos en Perú. Bye. Adiós.